Buenas tardes. Bienvenidos a la sesión inaugural de la Cátedra Extraordinaria Federico E. Mariscal. La Cátedra Extraordinaria Federico E. Mariscal, instituida en 1984 por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Arquitectura. La cátedra se otorga a profesionales de la arquitectura en México en reconocimiento a su destacado y alto nivel de desempeño en el área, no siendo necesario que sea docente activo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este reconocimiento es acordado por el Consejo Técnico de la Facultad de Arquitectura. La cátedra pretende acercar al laureado a la comunidad académica para que se compartan sus experiencias y conocimientos con alumnos y profesores de la facultad. Las cátedras celebradas son 1984, la arquitectura como disciplina de servicio, impartida por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. 1985, diseño arquitectónico para zonas sísmicas, del arquitecto Enrique Landa Verdugo. 1986, la arquitectura prehispánica y su influencia en la arquitectura moderna de México, arquitecto Agustín Hernández. 1987, la planificación y el proceso político, arquitecto Vicente Medel. 1988, arquitectura nosocomial, el arquitecto Enrique Yáñez de la Fuente. 1990, la arquitectura de Augusto H. Álvarez. 1991, ideas y obras por el arquitecto Teodoro González de León. 1992, arquitectura, raíces y fuentes de inspiración, impartida por el arquitecto Ricardo Legorreta Vilchis. 1993, Hacer ciudad haciendo arquitectura, arquitecto Félix Sánchez Aguilar. 1994, Estancias y recorridos arquitectónicos en el lugar, en el espacio y en el tiempo, arquitecto Carlos Mijares Bracho. 1996, Composición arquitectónica a través del tiempo y el espacio, arquitecto Vladimir Caspé. 1997, Arquitectura, Perdurabilidad y Trascendencia, arquitecto Abraham Zabludovsky. 1998, Composición, Espacio y Forma, arquitecto J. Francisco Serrano. 1999, Arquitectura, Ciudad y Naturaleza, Proyectos de Lleno y el Vacío, arquitecto Mario Shedman Garduño. 2000, arquitecto Fernando González Gortázar, Arquitectura, Pensamiento y Creación. 2001, arquitecto Augusto Quijano Ashle, Arquitectura Yucateca Actual, Transiciones entre Interior y Exterior. 2002, arquitecto Bernardo Gómez Pimienta, de la arquitectura al objeto, cambios de escala. 2003, Nuño MacGregor y de Buen, Hacer arquitectura, ideas, oficio y circunstancias. 2004, Isaac Broid, Arquitectura y lugar. 2005, Naturaleza y diseño, arquitecto Mario Lazo. 2006, Naturaleza e identidad como fuente de inspiración, arquitecto Javier Senosiain. 2007, Experiencias para la arquitectura necesaria y posible, doctor Carlos González Lobo. 2008, maestro Eduardo Sad El Jure, Sonido, Silencio, Acústica y Arquitectura. 2009, maestro Alfonso Ramírez Ponce, Geometría, Tradición y Música, Recuentos biográficos. 2010, arquitecto Alejandro Luna Ledesma, Escenografía y Arquitectura Teatral. 2011, doctor Ricardo Prado Núñez, La restauración como disciplina. 2012, Pensar, repensar arquitectura, arquitecto José de Arimetea Moyao López. 2013, taller Mauricio Rocha, Gabriela Carrillo, Procesos. 2014, arquitecto Javier Sánchez Corral, Construyendo una práctica. 2015, arquitecto Ernesto Velasco León, Arquitectura, Servicio Público y Entorno. 2016, arquitecto Enrique Ortiz Flores, La producción social del hábitat, potencial transformador, desafíos y oportunidades al quehacer del arquitecto. Para dar inicio, le cedo la palabra al maestro Marcos Mazaririar, director de la Facultad de Arquitectura. Muy buenas tardes a todos. Le damos la más cordial bienvenida al arquitecto Diego Villaseñor Cusi, quien será, como ustedes escucharon, el ponente de esta cátedra extraordinaria Federico Mariscal. De hecho, les podría decir que se lee todo el currículum de la cátedra para, de alguna manera, ponernos en contexto de quienes han ocupado este espacio
que yo quisiera aclarar, es un espacio honorario. Alguien alguna vez se me acercó y me dijo, ¿podrían darme la cátedra? Pues con mucho gusto, pero, bueno, pero ¿qué se recibe de la cátedra? Mucho trabajo, es lo único que se recibe de la cátedra. Y ahora que estamos aquí al frente, Diego comentaba que todos los alumnos entraban por el lado derecho y el lado izquierdo estaba vacío, y le dijo, ¿dónde está? Celia Facio le comentó, pues es su cátedra, díganos qué prefiere. Y él dijo que la cátedra es de ustedes. Y sobre todo se refirió no a los profesores, se recibió a los alumnos, que creo que esto es el aspecto más importante y que yo de antemano quiero agradecer a Diego, el hecho que haya aceptado el ser el exponente de esta cátedra y sobre todo el poder brindar esta experiencia o su experiencia como arquitecto, una experiencia de vida, además de compromiso, de pasión por la arquitectura, una experiencia que sabemos que en este momento es indispensable para México y es indispensable compartir con los jóvenes. Yo voy a ceder en un momento el micrófono al arquitecto Cabeza para que lea la semblanza, pero yo les puedo comentar que conocí a Diego gracias a Alejandro Cabeza y a Rocío López justamente en una comida. Y yo les podría decir que me dejó cautivado, él ni se va a acordar de la comida ni se va a acordar de nada, pero habló primero del entorno, habló del paisaje, era un asunto de paisajistas, habló del entorno, habló del paisaje, habló de la ecología, habló de la arquitectura e incluso habló de los bordados y habló de los colores y habló del sol y habló de la luz y podría ser interminable la lista de todo lo que yo aún recuerdo de una comida que se había llevado hace por lo menos 20, si no es que 30 años, 22 años más o menos. En el momento en que se nos propone la candidatura de Diego, la facultad estaba en un momento en donde estábamos perfilando el nuevo plan de estudios de la licenciatura y particularmente en la licenciatura en arquitectura hay todo este enorme peso que tiene el contenido social y el compromiso social que tenemos que tener como arquitectos. Y de alguna manera habíamos dejado de lado la candidatura de Diego Villaseñor. Sin embargo, una vez que concluimos el plan de estudios, yo, Diego, lo que te quisiera decir es que tú tienes el perfil de lo que busca el nuevo plan de estudios. El nuevo plan de estudios en realidad busca, y de todas las licenciaturas, busca un perfil que debe tener un carácter multidisciplinario. Un enfoque que pueda ser lo suficientemente incluyente para tomar en consideración todos los aspectos sociales y también los aspectos del medio. Y uno de los grandes debates que hubo, sobre todo en la licenciatura en arquitectura, es que cuando hablamos de arquitectura emocional es algo que se queda como en el olvido, que nos remite sobre todo a Luis Barragán y que parece ser que muerto Barragán, muerta la arquitectura emocional. Y sin embargo, cuando nos propusiste el nombre de la cátedra, ¿y qué pasa después, no? Yo quisiera decirles también que en otras conversaciones con Diego, pues era casi hijo de Luis Barragán, ¿no? Era parte de su familia. Todos hubiéramos querido tener la oportunidad de tocar la puerta y que nos dejara entrar a casa Luis Barragán. Yo creo que cualquier estudiante de arquitectura de esta escuela sería una bonita ilusión el hecho de decir, tocar la puerta, encontrar a Luis Barragán y que te dejen pasar una casa que hoy sobre todo se ha convertido en un mito, en una leyenda, en donde a veces vamos a buscar algo que a lo mejor no es el momento, no es la hora del día, no es la luz que esperábamos, pero es algo que finalmente pues Diego me hacía ver, el hecho que él también es de Jalisco y el hecho de que pues parece que los de Jalisco tienen algo en la sangre. Y sobre todo, pues se siguen considerando jaliscienses, aunque tú ya eres más de este lado, ¿no? Que de allá. Me parece, ¿tienes más años aquí que en Jalisco? ¿Sí? ¿O eres morelense? No sé, ya actualmente. Entre Morelos y México. Yo también quisiera decirles que entre las referencias que nos va a dar Diego y que para mí son fundamentales, es el hecho de que cuando pude hablar con él y decirle que la cátedra le había sido asignada, él no me empezó a hablar de él ni de su obra, me empezó a hablar de un estudiante de la Facultad de Arquitectura, de la entonces Escuela Nacional de Arquitectura. Me empezó a hablar de un estudiante y me empezó a hablar de sus profesores, de las experiencias, de las perradas,
de toda esta vida universitaria que llevamos y que llevan ustedes todos los días, en donde alguien como Diego nos parece que es alguien que está ya en un pedestal lejano de la realidad, en un mundo que a lo mejor es difícil y al que todos quisiéramos aspirar, pero en donde encontramos algo muy interesante de esto es que Diego recuerda claramente que se formó en esta Escuela Nacional de Arquitectura. Otra de las cuestiones importantes es que reconoce a aquellos profesores que finalmente fueron poco a poco dejando conocimientos significativos. No hay mejor profesor que no deja un conocimiento significativo. Y una cátedra como esta lo que hace es despertar sin conocer a ninguno como un verdadero alumno, sino conociéndolo simplemente como participantes de la cátedra, una experiencia que seguramente marcará también esta preparación o esta formación que como arquitectos, arquitectos paisajistas, diseñadores industriales o urbanistas tenemos en la Facultad de Arquitectura. Otro aspecto que me parece relevante es que yo siempre me lo imaginé haciendo estas grandes casas del Pacífico, que fue una época en donde todos miramos a Diego diciendo es insólito, es increíble. Y me empezó a hablar de que había trabajado con Chema Gutiérrez en Infonavit, ¿no? En el Seguro Social y después en el Infonavit. Me habló de su padre que le dijo que tenía que aprender primero a construir y luego a hacer arquitectura, algo así me dijiste también. Y yo les quisiera decir que eso es lo que el sismo nos está dejando. Necesitamos primero aprender a construir y después aprender a hacer arquitectura. Necesitamos entender cómo estos procedimientos, estas técnicas, estos materiales de construcción son finalmente lo que abre la puerta a poder hacer arquitectura como la de Diego Villaseñor. Un conocimiento que no se aprendió de la noche a la mañana, un conocimiento que no está en estas grandes casas y los que son mayores de edad como yo reconocerán a Diego y las casas del Pacífico como prácticamente como un sinónimo, como una arquitectura en donde la naturaleza y la arquitectura se fusionan y en donde también se fusiona la tradición, la identidad, los procedimientos constructivos y toda esta forma de expresión que caracteriza a la arquitectura mexicana. Quisiera decir que otra de las cosas que me comentó Diego es siempre estamos buscando en lo internacional y dónde buscamos en lo local. Y creo que la arquitectura de Diego también se caracteriza por saber no buscar, sino encontrar, después reconvertirlo, después innovar, lograr a través de su trabajo que lo local sea lo que está presente. No en vano, cuando vayan a la exposición, después de la cátedra, podrán ver una fotografía de Tom Main, de Richard Rogers y de Diego, pero eso ya le dejo a Diego que diga por qué están ellos en la foto y qué estás haciendo ahí con ellos. O sea, dos Pritzkers y Diego. Él les contará la historia de por qué están en esa foto y por qué hay una relación entre ellos. Y quisiera para concluir decirles que lo más sorprendente después de hablar con Diego y de pensar en Diego y las casas del Pacífico fue cuando Diego me empezó a hablar del trabajo con las comunidades en Oaxaca y donde me empezó a hablar de los aspectos sociales que va a tratar, de los aspectos ambientales, de la recuperación de estas tradiciones y métodos y formas constructivas y también cómo yo creo que es un ciclo en la vida que nos va llevando y que va haciendo que quienes pueden ocupar la cátedra tengan una experiencia tal, una vivencia tal, una pasión tal por la arquitectura que podemos encontrar que llegan a las raíces de la misma, que llegan más allá de estos clichés que vamos organizando como las casas del Pacífico en su momento, de estas imágenes y de estos patrones que nosotros mismos creamos en el imaginario colectivo y que necesitamos un sismo para que nos mueva, un sismo para que nos haga volver a recapacitar en nuestros orígenes, en nuestra identidad y sobre todo en el valor que representa para la arquitectura el poder integrar los aspectos constructivos con los aspectos que alguien diría son solo emocionales o son simplemente en búsqueda de una nueva forma de expresión o encontrando una estética, mal utilizada la palabra estética, pero
así se utiliza habitualmente, que sí, Diego podría ostentar cualquiera de estos títulos, pero yo creo que el título más importante que puede ostentar Diego como arquitecto es el de la integración. El de la integración, el de haber sabido leer el paisaje, el de haber sabido interpretarlo, el de haber entendido sus componentes y el de poder además hacer arquitectura de paisaje, hacer proyectos con las comunidades, hacer proyectos que van en todas las escalas, desde el horizonte hasta el bordado, desde el color del cielo hasta el color de un hilo, desde una planta hasta una cubierta. Diego, bienvenido a la Facultad de Arquitectura, es un honor para nosotros que hayas aceptado impartir esta cátedra. Bien, buenas tardes. Antes de pasar a la formalidad de la lectura de la semblanza, yo quisiera dar 2 o 3 comentarios. Una recomendación, en primer lugar, de que disfruten las pláticas de Diego. Si ha habido una actividad profesional en la que algunos hemos tenido la fortuna de participar con Diego, uno de los, digamos, de las herencias de esta participación han sido aquellas tardes y mañanas innumerables en donde, bueno, recibimos una cantidad de lecciones, no solo de arquitectura, por supuesto, sino más bien de la vida. Entonces, me parece que si esta cátedra de alguna forma u otra tendrá un carácter distintivo, además de lo que ya ha mencionado el maestro Massari, es justo el compartir estas experiencias reflexivas, para lo que venga en el futuro. Platicamos un poco justamente de cuál podría ser la temática, el carácter de la cátedra en esta ocasión, y me parece que Diego tiene mucho que decir, aunque él ha sido profesor invitado de esta universidad y de otras. Yo diría que todos estos años acumulados se van a volcar de alguna manera u otra en estas próximas sesiones. Aprovéchenlo y compartan con él pues toda una experiencia de vida y ojalá y descubran más allá del Diego emocional para ir un poco con la temática de la cátedra. Bien, y bueno, es un día de celebración, muy esperado, ya lo habíamos platicado con Marcos, con Diego, entonces pues también es un día de celebración. Bien, bueno, Diego Villaseñor nace en Tlaquepaque, en Jalisco, realiza estudios de licenciatura en esta institución, en la UNAM, y se recibe en los años 70. Pertenece a la generación de arquitectos mexicanos de los años 60, misma que enfrentó las necesidades de infraestructura, vivienda, servicios y edificios institucionales, en medio de las contradicciones de una sociedad deseosa de cambios hacia la apertura y la democratización de México. Es uno de los exponentes de la arquitectura contemporánea que expresa desde una forma muy personal el sentimiento de mexicanidad. Ha sido profesor invitado de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, entre otras, y ha impartido conferencias en diversos lugares del mundo. Es autor de artículos en revistas de arquitectura de prestigio internacional. En 2010, Villaseñor fue formalmente invitado por la American Academy of Arts and Letters. Participa como miembro nominado para el Arnold Burner Memorial Prize, es una distinción. Ha diseñado más de 100 proyectos residenciales, creador de casas, hoteles, desarrollos turísticos en México, Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y Medio Oriente. Destacan obras ubicadas en la costa del Pacífico, como ya se mencionó, también, bueno, a lo largo de la costa, digamos, y a lo largo de su vida sostuvo amistad y cercanía con artistas mexicanos, como ya se ha mencionado, bueno, Luis Barragán, Ricardo Martínez, Fernando Benítez, Elenia Poniatowska, Carlos Monsiváis, Carlos Fuentes, todos ellos constituyen voces y ecos que han permanecido muy cerca de este arquitecto. Diego se considera un amante de la buena poesía, admira los versos de Carlos Pellicer, Juan Rulfo, Pablo Neruda, Octavio Paz, Arquitectura sin arquitectos, libro escrito por Bernard Rudolsky, y ha ayudado a comprender de manera particular la arquitectura a través de su obra expresiva. Esta misma arquitectura tiene una clara relación con el ambiente, el clima, la tierra, el territorio, destacando su capacidad para construir obras perfectamente acopladas con la naturaleza de cada lugar. La de Diego Villaseñor es una arquitectura hecha con escasos materiales, orgánica, armónica, emocional y sobre todo congruente con el espíritu del lugar, yo diría. Gracias.
por estar con nosotros y compartir. Ya te cedemos el micrófono, en realidad todos venimos a escucharte. Pues buenas noches a todos. Pues quisiera agradecer, me siento muy emocionado, intimidado. Le quiero agradecer al maestro en arquitectura Marcos Massari, director de la Facultad de Arquitectura, esta presentación tan amable, inmerecida, ¿no? Al maestro arquitecto Alejandro Cabeza, coordinador del posgrado en arquitectura, y a los miembros del Consejo Técnico de la Facultad que fueron tan amables en invitarme. Pues les quiero decir que para mí es una emoción estar aquí. Nunca creí regresar a la escuela de arquitectura, siempre he tenido ganas de regresar a la escuela, eso tengan la seguridad, ¿no? Añoro aquellas épocas en que aquí estuvimos y pensando cómo íbamos a modificar el mundo, nuestro país, muchas cosas en ese sentido, y encontrarme con haber regresado de esta forma afectuosa. Me siento muy aceptado y estimado por tan distinguidos arquitectos y tener oportunidad de hablar con los jóvenes, ¿no? El futuro de México, ¿no? Y sus maestros, y poder compartir con ustedes pues unas experiencias, ¿no? Yo soy hecho en México 100%, orgullosamente, ¿no? Muchas veces me he sentido mal porque no tengo maestrías ni en Harvard ni en muchos lados, y eso me ha hecho esforzarme posiblemente un poco más, ¿no? Me dijeron que aquí hay 400, alrededor de 400 asientos. Eso quiere decir que si tomamos en cuenta que podían ser 400 personas en este lugar, promedio 20 años, entre 20 y otros maestros de 50, yo no me tomo en cuenta porque subiría mucho el cálculo de edad. Estamos calculando que en ese sentido tendríamos 8,000 años de experiencia, 80 siglos, ¿no? 400 personas de 20 años son 8,000 años, si lo dividimos en siglos son 80 siglos. Entonces algo bueno puede suceder de 80 siglos de sabiduría, todo el mundo sentado en un espacio tan chiquito, ¿no? Cuando uno empieza a ver el potencial humano que se puede tener de esa manera, pues empiezas a sentirte apoyado y estimulado en ir más allá, ¿no? Según las estadísticas, el 90% de lo que se dice en una conferencia como esta se olvida en los siguientes 60 minutos. No es algo que estoy diciendo yo, según las estadísticas, que tenemos unas capacidades de retención muy pocas. Pero con ese posiblemente 10% que quede, les puede ser útil, ¿no? Yo vine aquí a compartir con ustedes mis vivencias, mi manera de ser, una manera de pensar, que se fue formando a través del tiempo y que partió de aquí, ¿no? En los años 60, yo llegué a la universidad en los años 60, y entré a la universidad entonces, 64 a 69, y me tocó realmente, yo tengo la impresión que estudié 3 años, porque los otros 2 eran las manifestaciones de 1968, donde muchas veces queríamos entonces, algunos de mis compañeros están aquí conmigo, muchos de ellos, junto conmigo, queríamos modificar lo que estábamos viviendo de país, ¿no? Se hablaba que ya la arquitectura no era únicamente arquitectura, sino que había la cuestión de diseño urbano, mucha gente pensaba irse a maestrías de diseño urbano, no había
entonces en la escuela, según me acuerdo. Había incipientes formas de sacar posiblemente una lead de arquitectos a través de un grupo experimental, pero los movimientos estudiantiles nos dieron toda una base, ¿no?, para sentirnos que éramos importantes en el cambio que venía, ¿no? Con Barrosierra salimos a darle la vuelta a la universidad, entró el ejército, y al día siguiente, frente al Museo de Antropología, estábamos ahí 500,000 estudiantes haciendo el recorrido que va desde el Museo de Antropología, caminando todo Reforma, Avenida Juárez, a llegar al Zócalo, ¿no? Y posiblemente un poco festejando nuestra libertad, otros asombrados, decir, ¿de dónde salió toda esta masa de gente que piensa igual que yo? ¿No? Yo no tenía conciencia cuando estaba aquí en la escuela, estaba muy metido en mis cosas de arquitectura, y decía, bueno, ¿en qué momento todo esto surgió? Y esto me hace pensar que regresar aquí nos va a abrir puertas a recordar una serie de cosas. Bueno, el objetivo de esta sesión básicamente es darle una introducción a que me conozcan un poco más en el inicio, hacer unas reflexiones de lo que acaba de suceder, ¿no? No sé si nos pusieron por ahí de qué se trata, y repasar en el último segmento de esta presentación las otras 9 sesiones que vamos a tener una vez por semana de aquí a noviembre, para que tengan un panorama de los temas que podemos tratar, ¿no? Y de los que considero siempre con el objetivo de que pudieran ser herramientas útiles a ustedes que están tomando la estafeta, que posiblemente yo en un término relativamente corto la dejé, pero que ustedes la van a retomar, a hacer un país y un hábitat del ser humano mejor que el que nosotros les hemos heredado, ¿no? Me acuerdo de aquí en una forma muy palpable la necesidad de cambio que teníamos entonces. Yo siento también, y posiblemente necesitaría platicar más con ustedes, de una necesidad de cambio que queremos en lo político, en lo económico, y que de alguna manera el sismo ha venido a mover, ¿no? Yo siento que este sismo que acabamos de pasar, comparado con otros 2 últimos que hemos tenido, y que posiblemente el más grande registrado que se conoce del siglo XVII, del siglo XVIII, que fue de 8.8, según me explicaban los técnicos, que a través de lo que se está escrito de esa época, se puede considerar, hubo un tsunami en Oaxaca de que el mar entró 3 kilómetros hacia tierra firme, y de alguna manera vivimos un país lleno de volcanes y propenso al sismo, y que lo vamos a seguir viviendo como una realidad, ¿no? Una realidad dolorosa algunas, pero que nosotros que nos dedicamos a diseñar y a construirle al ser humano, pues estamos teniendo un papel, yo creo, preponderante como responsabilidad social en entender todo este fenómeno, y de esas reflexiones quiero platicar un poco, ¿no? Entonces me tocaron las Olimpiadas de 1968, que fue un orgullo para todos los que estábamos entonces. Cantidad de arquitectos, diseñadores participamos de diferentes maneras, y todos estábamos tan orgullosos. Por ejemplo, una inauguración que se hizo en Teotihuacán, macro, vinieron todos los países, y posiblemente la aportación más importante de México entonces fue haber combinado la Olimpiada deportiva con la Olimpiada cultural al mismo tiempo. Esa fue una aportación definitiva
de México hacia cómo manejar las Olimpiadas. O sea, iba a ser un festejo, un festival hacia el cuerpo y hacia el espíritu, ¿no? Entonces, esa parte fue muy emocionante, vinieron todos los mejores exponentes del arte, la música, la pintura, a México, y simultáneamente se daban los eventos en los diferentes estadios y lugares, y todos los teatros estaban llenos. Yo creo que desde entonces las Olimpiadas fueron de alguna manera modificadas por esta aportación de los mexicanos, ¿no? Entonces me acuerdo, toda esta organización de las Olimpiadas estuvo en manos de los arquitectos. El arquitecto Ramírez Vázquez, coordinador, súper coordinador, ¿no?, de cómo lograr esto en un país, bueno, antes se decía tercermundista, pero después, para que no se ofendiera el presidente, decíamos en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, Ramírez Vázquez, Óscar Urrutia, otro arquitecto muy importante, se encargó de la Olimpiada Cultural. Entonces, esta Facultad de Arquitectura se puede presumir de que de aquí salieron los elementos que organizaron pues las mejores Olimpiadas que yo tengo memoria, ¿no? Posteriormente, como empezaron los movimientos estudiantiles aquí, y en todo el mundo, había la parte de París en 1968, con Cohn-Bendit, que era un líder a nivel internacional del reacomodo social de los estudiantes y de la gente joven, ¿no? Entonces, estoy emocionado porque este sismo, posiblemente, si lo podemos aprovechar, podemos sentarnos en empezar a modificar, ¿no?, una forma que estaba posiblemente pasivamente esperando, que posiblemente estaba esperándonos a nuestras reacciones, y que ahorita puede ser un muy buen momento de retomar a nivel de la organización civil, a nivel de la toma de conciencia de ciertas cosas y de la toma de responsabilidades. Y eso va mucho hacia los millennials, ¿no? O sea, ya saben que somos muy dados a clasificar millennials, la generación X, etcétera, ¿no? Esta sociedad joven que no está satisfecha con lo que está haciendo, ¿no?, y que en determinado momento está esperando ver si qué va a dedicarse de muchas maneras. No digo que todo el mundo está así, aquí hay generaciones mucho más jóvenes también, pero creo que es un momento que si hacemos conciencia podemos estar aprovechando esa situación, ¿no? Entonces, las reacciones personales y sociales, ¿no? En el plan de las reacciones puso estos temas para hacer unas reflexiones lo más concretas posible, ¿no? Las reacciones emocionales y sociales, todo el mundo las vio en la calle, los que estaban en la Condesa, en la Roma, en la televisión, los medios exhaustivamente, hasta extremadamente intensos, ¿no?, mandando estos impactos constantes de lo que estaba sucediendo, y la sociedad, los afectados directamente, ¿no?, en una incertidumbre y en un dolor emocional y físico, muchos de ellos, y los que estábamos fuera, los que de alguna manera no nos había sucedido muchas cosas, tratando de ayudar a nuestro vecino, tratando de ayudar a cualquiera que encontramos en la calle. Yo posiblemente traje a esta cátedra muchas preguntas. Yo no sé si tenga todas las respuestas, pero sí les voy a plantear las preguntas sobre la mesa de varias cosas. Entonces, uno, ¿por qué de repente una situación así detona esta actitud que en la normalidad ni siquiera saludamos al vecino enfrente, ¿no? O es un desconocido? Bueno, nuestra tribu ahora la traemos en nuestro teléfono, ¿no? O sea, ya no está en un lugar físico como tal,
sino la traemos en nuestro teléfono, nuestra tribu, con el cual nos estamos comunicando a todo tiempo. Sin embargo, curiosamente, en los primeros tiempos del sismo no hubo teléfono celular. Entonces, todo el mundo los vi desesperados en la oficina, en otros lados, tratándonos de comunicar. Y gracias a por ahí un radio de pilas que había de esos antiguos que tenía el jardinero, pudimos empezar a escuchar lo que había sucedido, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos ahí que entender que ha sido un sismo en lo político, en lo social y en lo personal, ¿no? A los que no sufrimos de eso, vamos a estar pendientes a encontrar respuestas de hacia dónde vamos a caminar, lo que se tiene que estabilizar y de qué manera, ¿no? Continuamente nos están llegando noticias estos últimos 10 días, yo estoy verdaderamente sorprendido, como muchos posiblemente aquí, la cantidad de afectaciones que ha habido. O sea, digamos, las muertes fueron relativamente chicas en relación a la gran intensidad del sismo. Yo creo que trabajamos bien las enseñanzas del 85 en muchas cosas, pero en otras nos está dando una oportunidad de incidir de una manera mucho más efectiva en el futuro, ¿no? Sobre la vivienda temporal, estas son reflexiones aisladas. Hay una gran preocupación de dónde van a vivir ahorita la gente, ¿no? O sea, nuestros amigos están haciendo varios proyectos en Oaxaca, en la costa del Pacífico, y la gente está durmiendo en la calle, ¿no? Tiene miedo de estar en su casa. No hay nadie que les haya podido decir a muchísima gente que sí se puede meter y que no le va a pasar nada, que le ponga un puntal. Entonces, muchos de nosotros, los que tenemos cierta idea de la estructura, cierta idea de la estabilidad de algún hábitat, ¿no? Poderlos ayudar, yo creo que es muy importante, eso los tranquilizaría. Y la idea de a veces de estas vivienda temporal, el problema es que decimos en plan de broma que no hay nada más permanente que lo temporal. Créanme que así es. Nosotros hicimos un aeropuerto, el de Huatulco, con la condición que fuera de palapa y que fuera temporal, ¿no? Lleva 25 años hecho y ya le ampliaron en el lugar equivocado. Lo hicimos, ASA me pidió que lo hiciéramos en el lugar equivocado porque ya sabía que la temporal se queda. Entonces, los que estemos reunidos aquí se dediquen a campañas de vivienda temporal, posiblemente resulta que sea vivienda permanente y de alguna manera lo tenemos que ver de esa manera, ¿no? Las tiendas de campaña pues son una maravilla, el mexicano agarra 2 plásticos, 3 periódicos y de alguna manera soluciona su problema. Si el clima es benévolo, más, ¿no? Yo veo todos los albañiles, los que han tenido oportunidad de convivir con los albañiles, o sea, duermen con 3 costales de cemento y todavía mi asombro ha sido ese, los que viven en las obras en México, que son verdaderamente penosos la calidad de vida que llevan nuestros trabajadores en las obras en México, en general, ¿no? O sea, en los que me ha tocado, la gente vive en condiciones de higiene, porque cuesta, entonces gastarles a ellos implica un sobrecosto en la construcción y yo creo que eso se debería de revisar. Y sin embargo, curiosamente, muchos de ellos son los que ayudan a levantar estos edificios que están caídos, que son muchos que están ahí porque saben manejar bien una pala, un pico, etcétera. Entonces, eso es sobre la vivienda temporal. Lo importante, no urgente. Dicen los libros de administración de empresas que todos los liderazgos en los grupos de trabajo y en los talleres de arquitectura y en las oficinas son
hay que estar lo más posible en lo importante, no urgente. Lo urgente es el de todos los días, lo que tienes que sacar rápido y que siempre es el que te produce más estrés de todos, ¿no? Tengo que entregar esto mañana y pues lo voy a hacer como sea, etcétera, etcétera. Y hay gentes que vivimos estando en lo urgente, ¿no? Y importante, o sea, estamos en lo importante, urgente, pero lo importante y no urgente es la planeación, ¿no? No somos muy buenos a la planeación en general, porque no la hemos experimentado suficientemente, ¿no? A mí todavía en mi escuela, ahí en mi oficina me decían, no, arquitecto, ¿por qué tenemos que hacer programas de tiempos o calendarios si en determinado momento no se van a cumplir? Y eso es un tema que vamos a tratar en algunas de las sesiones aquellos. Lo importante no urgente, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Viene la elección presidencial del 2018 y ¿cuál va a ser nuestra respuesta como individuo, como arquitecto y socialmente en el lugar en donde estamos para enfrentar los retos que vienen y tener una claridad hacia dónde vamos? Muchos de los que han vivido el acopio aquí y los que hemos ido a ver de qué manera lo hacíamos, había tanta energía, tanta interés y tanta desorganización a la vez que nos enseña que posiblemente convenga sentarnos a pensar un poquito hacia dónde vamos a ir, en vez de actuar con una rapidez incalculable, ¿no? Cuando es una emergencia, ni duda hay que hacerlo, pero de alguna manera pensar claramente los pasos que vamos a dar para establecer el mediano y el largo plazo que nos enfrenta este sismo en lo político, en lo económico y en lo social, ¿no? Y eso tiene que ver con la posición del arquitecto, ¿no? Que aquí es una cuestión, ¿qué tipo de arquitecto están aquí sentados o van a ser a futuro? No sé si todos son arquitectos, hay unas partes de paisaje, hay otras partes de diseño, creo. ¿Qué tipo de profesional queremos hacer? Y eso va para los que somos de más edad. ¿Qué tipo de gente se va a formar aquí? O sea, cuando se hizo Ciudad Universitaria, me acuerdo, estaba Bernardo Quintana y Barrosierra y mucha gente que eran ingenieros aquí en la Facultad de Ingeniería, porque el país necesitaba estos profesionales para entrar a la modernización del país. ¿Quién iba a hacer las carreteras? ¿Quién iba a hacer las presas? ¿Quién iba a hacer toda la infraestructura que en determinado momento necesitaba México para volverse un país más contemporáneo? Entonces, la Universidad Nacional se encargó de producir todos esos profesionales que iban a darle sustento al desarrollo de este país. No cuestiono si estaba bien o no el desarrollo que se tomó entonces, pero de alguna manera la universidad cumplió con esa misión, en ese sentido. Bueno, eso es las reflexiones, podíamos tener muchas más y había que hablar de varias de ellas, sobre otras formas de pensamiento. Nada más un último renglón sobre este tema que puede ser interesante. Hay intelectuales actualmente trabajando, se dieron cuenta que nuestra mentalidad con la que pensábamos en racionalidad de nuestra profesión, que esa nos los vendieron los griegos, ¿no? Nos dijeron, pues desde mañana van a pensar así. Bueno, no fue tan así, pero esta mentalidad de cómo pensamos no nació con nosotros, es una mentalidad impuesta por un concepto occidental, definitivamente que viene de los griegos, como posiblemente los conceptos de bien y el mal vino con el catolicismo, con el cristianismo para nosotros, ¿no? Lo que está bien y lo que está mal, ¿no?
se los dejo, pues todo un concepto. Sin embargo, la sociedad se ha caracterizado por un desarrollo tecnológico maravilloso, ¿no? Sorprendente, ¿no? Ahorita estamos todos pendientes de los desarrollos tecnológicos, ¿no? Estaba yo viendo que en Dubái ya están haciendo una ciudad por cómo va a ser en Marte, y una serie de tecnologías maravillosas, y sin embargo, sorprendentemente, ha sido un fracaso, posiblemente una gran ineficacia en los asuntos humanos. Aquí hay un gran gap. Nosotros creemos, le vamos a meter toda la tecnología posible, maravillosa, muy atractiva además, ¿no? ¿Y los asuntos humanos dónde quedaron? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué estamos todavía grandes problemas de drogadicción, pobreza, colapso ecológico, ¿no? Deudas? Entonces muchos dicen que carecen de energía constructiva esta manera de pensar que tenemos, ¿no? Y este pensamiento crítico que traemos ya es un momento que posiblemente tengamos que cambiar, ¿no? Yo no sé aquí en este salón cuántos Einsteins hará, pero ya calculamos que hay 80 siglos de experiencia humana aquí, entonces de alguna manera va a salir muchas cosas. A veces tenemos que esperar a un genio que venga a decirnos lo que todos tenemos enfrente. Muchas veces, oye, pues está tan sencillo saber que la Tierra era redonda, ¿no? Y alguien vino y se le ocurrió y lo vio y interpretó y supo que la Tierra era redonda cuando todo el mundo lo pensaba plana. Yo creo que eso nos pasa cotidianamente. Tenemos muchas soluciones enfrente de nosotros que nada más no queremos ver. Y hay una frase que está ahí en la exposición, mañana, o no sé si ni siquiera está iluminada, pero que da el campus universitario, que la pusimos, mi equipo de la oficina y yo, como un recordatorio de esto que yo le estoy diciendo, ¿no? Entonces, pues no los quiero mantener más en los mismos temas, ¿no? Esta es una comparativa de los sismos, ¿no? Desde el 8.1, el del 19 de septiembre, el del 7 es 8.2 y el del 19 7.1, lo que hemos visto, qué tipos eran, cuánto duró, dónde estaba, etcétera, ¿no? Los invito por ahí a que saquen estas estadísticas y que seamos mayores conocedores de cómo funcionan los sismos, ¿no? A ver, sigue a todas esas, ya pasamos por esas, un poquito más. La siguiente. Estas son, les quería dar un panorama de lo que va a tratar estas semanas que vienen, ¿no? Sí, tenía razón aquí el arquitecto Masari cuando me dijo que era mucho trabajo. Entonces dije, pero siempre me animó, eso sí te los aseguro, a decir, caray, hay una bola de arquitectos futuros que a la más les puede servir estos cachitos de información, que ya sé que en una hora se les van a olvidar, pero de alguna manera, si les dejamos la mosca en la oreja, lo pueden ser útil, ¿no? El 2 es, vamos a ir uno por uno en forma más o menos rápida, ¿no? Habíamos tratado este tema de filosofía y concepto, dice, no, de filosofía, que flojera, filosofía y letra está ahí enfrente, ¿qué tiene que hacer aquí? Bueno, pero ese es una base por lo cual hacemos nosotros la arquitectura. ¿Y por qué la arquitectura se importa, no? ¿Por qué es importante el ser arquitectos, no? Antes había el gran cuestionamiento que ¿para qué servían los arquitectos? ¿No? La mayoría de la gente claramente, aún hoy en día, no sabe claramente el arquitecto para qué sirve, ¿no? ¿Quieres que no se te caiga tu edificio? Mejor vete aquí enfrente, ¿no? Mira, allá sí hacen edificios que no se caen, ¿no? O de alguna manera, aquí es un artista que te dibuje bonito y todo lo demás, tal y tal y tal,
Bueno, pues nos vamos a zancar, nos vamos a otro lado, ¿no? Entonces el arquitecto siempre ha estado navegando en 2, 3 áreas de ese sentido y por eso quisimos platicar sobre eso. Los procesos de diseño. Todo el mundo habla de procesos, inclusive creo que tuvieron una cátedra sobre que se llamaba procesos, ¿no? Para que no nos aburra esa parte, es cómo funciona nuestro elemento cognoscitivo para hacer lo que hacemos, ¿no? Yo no sé si les pase a ustedes, pero muchas veces en la escuela te ponían una repentina y estaba uno bloqueado, no sabía uno ni cómo, ¿no? Yo hacía unas fachadas espantosas, las más feas que yo he visto en mi carrera de arquitectura las hice yo aquí, ¿no? Hasta que me costó mucho trabajo entender, ¿no?, cómo era un proceso de diseño y cómo podía yo sacar de esa especie de bloqueo que tiene uno para proyectar, algo que fuera útil, evocador, inteligente y que solucionara el problema que teníamos, ¿no? En eso es el punto 3, cómo llegar a las soluciones, ¿no? Algo que yo a la madre le tenía tantas ganas de preguntar a mis maestros, ¿no? Gente que contó mucho conmigo, como fue Ricardo Martínez, que era muy buen pintor, Luis Barragán, amigo de mi familia, Gutiérrez Tibón, que era un gran conocedor de México, ¿no? Siempre me dieron manera de ver cómo buscar y en dónde los elementos que me iban a ayudar a lo que yo quería hacer, ¿no? Pero siempre con la idea de hacer lo que le gusta a uno, ¿no? Si lo que estás haciendo te gusta, lo vas a hacer bien, no tengo duda. Te tardarás un poco más, un poco menos, pero lo vas a hacer bien. Si no te gusta, no vas a quedarte en un lugar en el limbo, más o menos, ¿no? Mucha gente me ha comentado aquí de cómo integramos nuestras construcciones al contexto, ¿no? Entonces hablamos en la tercera plática vamos a hablar de la ubicación de las construcciones en el contexto y la arquitectura, las razones de la forma de la arquitectura, ¿no? ¿Por qué la arquitectura tiene la forma que tiene, ¿no? En todas diferentes, funcionalistas, de todo tipo, ¿no? ¿Por qué tienen esa forma? ¿Qué es lo que le hace dar la forma a la arquitectura? Entonces, en ese sentido, y para su tranquilidad, ya vamos en la tercera plática, pero todas vienen con atractivo visual, o sea, todos vienen con fotografías para hacerlo un poquito más amable. Pero de alguna manera vamos a tocar los puntos que considero que les puedan ser útiles, básicamente útiles para su desempeño arquitectónico. Aquí hay una parte muy importante, yo creo en esto, es una creencia personal, que la arquitectura es arte de vivir con construcción, ¿no? O sea, cómo va a ser la forma de la vivienda, cómo vamos a vivir, nos va a definir gran parte de la arquitectura, ¿no? El arquitecto tiene que ser gran conocedor del ser humano, es su cliente natural. Bueno, puede que le hagamos su hábitat al jaguar, a los canguros, a los leones, tiene que ser un gran conocedor de cómo funciona un león, cómo come, dónde come, cómo se reproduce, todo lo demás, para si le vas a construir su hábitat, sepas realmente cómo funciona. Por ejemplo, el ser humano, ¿qué colores? Nos vendieron la idea de que cada quien le gustan colores diferentes y que eso es una gran cosa. Cuando analizan, Desmond Morris es un zoólogo, analiza el ser humano, se da cuenta que su ojo del ser humano está diseñado para tener tonos de amarillo. Y esto te lo dicen los iluminadores ahora, ¿no? Entonces hay un conocimiento de lo que va a ser el cliente de ustedes a futuro y que va a vivir las construcciones o los elementos que ustedes hagan, ¿no? Y la revolución silenciosa es un toque para recordar a Luis Barragán, ¿no?
Luis Barragán fue amigo más que maestro mío. Yo lo que menos quería era hacer arquitectura a la Luis Barragán, ¿no? Ya había por ahí 2 o 3 que hacían arquitectura a Luis Barragán. Entonces decía, pues yo no voy a salir así, ¿no? A ver de dónde me agarro para dar otras respuestas. Y en la arquitectura de la costa encontré otras respuestas en ese sentido. Entonces, eso fue el momento actual de la arquitectura, ¿no? Muy importante entender la arquitectura en qué posición está. Siempre es más fácil recurrir a la historia que al futuro, ¿no? Es re fácil decir lo que ha pasado ya, pero lo que va a pasar es más complicado. Por ahí hay un anuncio que yo venía en el periférico de Tesla, él quiso estos coches eléctricos, que se me hizo genial, que dice, ¿saben qué? El pasado está con ustedes, ahí los dejo, pero el futuro lo traigo yo, ¿no? Entonces es un tipo que está pensando tecnológicamente en qué va a ser el futuro. El futuro que ustedes van a vivir, muchos de aquí, en no muy lejano momento, ¿no? Algo que pocos arquitectos dicen, nos cuesta mucho trabajo los arquitectos decir de dónde sacamos nuestras ideas, ¿no? Como si fuera de pena, ¿no? O sea, en determinado momento, pues por ahí te ves una revista, a ver, ya te fusilaste por aquí, te fusilaste por allá, te fusilaste un cacho acá, ahora le pusiste de este lado. Y pues actualmente para hacer un proyecto lo primero que hace la gente se mete a ver los ejemplos análogos y ya arma su arquitectura. Bueno, es una forma de diseño, no lo niego, fácil, con la computadora y todo. Pero realmente, ¿dónde están las influencias en la arquitectura mexicana o en la arquitectura que se hace en México? Lo voy a decir así. ¿De dónde vienen? Y estar conscientes de dónde la estamos tomando y qué tan reales y qué tan efectivas son para nuestra realidad mexicana, ¿no? En ese sentido, y algo que siempre ha flotado y que le dediqué hace algún tiempo, hicimos un trabajo que tenía que ver con eso. ¿Qué es lo mexicano? Muchas veces hablamos de la arquitectura mexicana, hay muchos libros que dicen arquitectura mexicana del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, la arquitectura mexicana contemporánea, arquitectos mexicanos jóvenes, arquitectos mexicanos contemporáneos, ¿no? A ver, ¿qué es eso? ¿Qué es lo mexicano? ¿No? Unos dicen que el mexicano es todo lo que se hace en México, y yo creo que va a ser un punto muy interesante, me emociona tocar ese tema, porque yo creo que nos va a aclarar desde cómo somos los mexicanos, ¿no? Por ahí dijo algún muy importante intelectual mexicano que el mexicano es una personalidad en formación, que no se puede hablar de un mexicano ya resuelto porque estamos en vías de ser un patrón mexicano consolidado. Bueno, ahí les dejo esa pregunta. Quisimos sacar esta experiencia, que es una experiencia que nos conecta con otro México. México es un país de muchos Méxicos, ¿no? Es más, hay un libro de los 50, muy bueno, posiblemente en la siguiente plática les traiga el autor, americano, que se llama Many Mexicos, que es posiblemente uno de los primeros libros que sitúa muy claramente la diversidad mexicana, a nivel de las regiones, somos una sociedad plural, en el sentido vertical, y una sociedad zonal desde el punto de vista horizontal. O sea, tenemos yucatecos de muchos estratos y de chihuahueños de muchos estratos. Entonces nos vuelve una matriz muy complicada regional en muchos sentidos, ¿no? Hay cantidad de chistes que ya algunos nos encontraremos, que don Porfirio llegado ahí a Chihuahua con el gobernador que era Terrazas entonces, pues había puro güero en la plaza, ¿no? Entonces que don Porfirio se voltea con
terrazas y le pregunta, oiga, señor gobernador, ¿y el pueblo dónde está? ¿Dónde está el pueblo aquí? Yo nomás veo aquí puro güero, ¿no? Entonces, no, señor, pues aquí en Chihuahua el pueblo es este, ¿no? Entonces ese es uno que te puede indicar algunas cosas. Entonces Oaxaca, usos y costumbres, ¿no? Muy importante, es una parte que defendió México. Ahí vamos a tocar, en esta experiencia vamos a defender qué pasó con el Istmo de Tehuantepec, ahorita que está bastante, cuando el presidente de Estados Unidos llegó a comprar Oaxaca, Veracruz y Tabasco, a don Porfirio. Y don Porfirio le dijo que él no iba a vender el país, que ya había pasado en Texas. Entonces, ¿cómo manda Estados Unidos la flota a tomar el puerto de Salina Cruz? Entonces, toda esta situación que está viviendo Oaxaca nos está dando oportunidad de conocer más Oaxaca, de conocer más a los oaxaqueños, ¿no? A la gente del Istmo, a los guaves, a muchas gentes de por ahí que todavía conservan ciertas identidades de las cuales los mexicanos estamos muy orgullosos, ¿no? Somos un país de paradojas, ¿no? No hay presidente, no hay gente importante de que venga del mundo y que no le llevemos al Museo de Antropología. Es más, la comida que les damos es en el Museo de Antropología, ¿no? Como si no hubiera fuera de la parte prehispánica otros elementos, ¿no? Y sin embargo, la parte indígena en México está profundamente olvidada y deteriorada, ¿no? Por nosotros mismos olvidada. Este puede ser un momento de poder rescatarlos, identificarnos con ellos como los de la Condesa que te ofrecían un pedazo de agua, una botella de agua y una máscara y una torta de comer. Con ese mismo espíritu, llegar a nuestros coterráneos oaxaqueños y decirles, caray, mira, yo no sé mucho de tu cultura, pero aquí estoy. Entonces, eso es las experiencias de esta parte. Siguiente, ahí lo tienen el sismo, ¿no? Mucho de la pena que te da es decir, oye, ¿pero por qué hacemos cosas que no están bien? Ahorita que se caen nos damos cuenta, ¿no? Ahora salió en el periódico que hay un helipuerto ilegal en calle Nuevo León. Dices, bueno, ¿dónde va a aterrizar aquí? No sé, ¿no? ¿Quién va a aterrizar ahí? Y que además está por dañar las estructuras de los edificios colindantes. Léanlo en el Reforma, ahí en la ciudad, y dices, bueno, ¿será cierto que eso nos pasa a nosotros? Bueno, entonces estamos, y una evaluación de decir, bueno, ¿hasta dónde llegamos nosotros, no? Yo creo que el equipo de alto impacto, o por lo menos así están catalogados, es el que tiene la capacidad de evaluarse como equipo o como profesionista. ¿Qué capacidad tenemos cada quien para evaluarnos? Lo hicimos bien, lo podemos hacer mejor, peor, etcétera. Entonces, ahí le puso entre signos de interrogación, que es una autoevaluación de en qué situación estamos en mi oficina. Siguiente. Y estos son ejemplos divertidos, ¿no? Es como hay obras serias y otros divertimentos. Aquí tenemos en estos mares, ¿no? Que la vida me llevó hacia el mar. Yo no soy, yo ya necesito usar sombrero y siempre necesité. Entonces, yo ir a la costa, no creas que soy yo soy más del altiplano, pero la vida me llevó a esto. Un país que tiene 11,000 kilómetros de costa, como México, debemos ser marinos. Ahora que veo que la Marina cada día agarra más cancha en todos los sucesos, me da gusto, estamos siendo más congruentes con lo que es México, ¿no? Siguiente, ¿no? Este es algo que yo creo que les puede servir. Hemos siempre interactuado con las gentes de paisaje, con el diseño de interiores, y es como dividir un ente unitario, ¿no? Un ente unitario en el siglo XIX, pues el Art Nouveau, el arquitecto hacía todo,
Y todavía yo creo mucho en ese arquitecto que puede hacer muchas cosas. Y entonces ahora se ha especializado, ¿no? Como la medicina, ¿no? Y añoramos, todavía en la medicina añoramos aquel doctor de diagnóstico que tenía la capacidad de evaluar y hacer una serie de elementos, ¿no? Yo creo en la especialización hasta cierto punto y creo que el arquitecto es básicamente un generalista, ¿no? Que está en el meollo del quehacer humano. Siguiente. Entonces, nos quedamos pensando mucho hacia dónde, ¿no? Hacia dónde, esto que decíamos que hacia el pasado, pues ya vimos, ¿no? Todos estos nombres que he visto que ponen aquí en las aulas, en el teatro, todo lo más, yo le tengo mucho respeto al pasado, ¿no? Yo también quiero ver al futuro, ¿no? Quiero ver ese futuro que no vemos. Creo que hay una tribu en Estados Unidos que dice que el futuro está atrás y el pasado está enfrente, ¿no? Dices, bueno, porque aquí siempre decimos, vamos hacia adelante. En nuestra manera de pensar, el futuro está adelante de nosotros. Y el pasado, por eso se llama pasado, porque está aquí atrás, ya pasó. Pero para ellos es diferente. El pasado es lo que tienes que ves y el futuro es el que no ves. Entonces está atrás de ti, es donde no tienes los ojos, ¿no? Entonces, esa frase que está ahí en la exposición tiene que ver con los ojos. Entonces yo creo que para el arquitecto es muy importante saber ver. Y eso es, y después está aquí, vamos a tocar esto sobre cómo vemos al futuro, al arquitecto del futuro. Sonaba cuando escogimos eso del arquitecto del futuro, todos en la oficina me dijeron, arquitecto, parece Star Wars aquí, o que nos van a criticar que ponerle arquitecto del futuro suena muy así, ¿no? Pero bueno, es una parte que queremos ver, ¿no? Y cómo está eso, y que es la más importante de todas, que es la visita, porque por lo menos vamos a sacar algo que nos sirva, ¿no? Están más que invitados, creo que la arquitecta Celia Facio aquí sabe, ¿no? Pero nos van a invitar tacos de Yecapixtla, y ahí está pegadito Tlayacapan, que sería bueno ver de pasada, y esos son lo que está por verse en estas 10 sesiones que vienen. Y bueno, pues no tengo más que agradecerles tanta atención, ¿no? Espero que no se hayan aburrido mucho, pero darles un panorama de lo que se va a tratar, ¿no? Y todas las demás tienen todo su apoyo digital gráfico, que nos va a hacer más interesante la exposición. Bueno, pues no tengo más que agradecerles.